Bueno, vamos a arrancar con la segunda clase de formación planetaria. Ayer ya vimos un poquitito al principio sobre discos pasivos, ¿sí? Discos que están en equilibrio, no hay, estamos despreciando la acreción, que sería hacia el final de la etapa de los discos, cuando se puede expresar la acreción. Entonces vimos ya la estructura vertical, vamos a ver ahora la estructura radial. Después vamos a ver la evolución viscosa del disco, o sea, cuando el material está agrietando contra la estrella y cómo calcular la evolución de la densidad superficial del disco. Y después tenemos que ver las formaciones decimales, que es un tema bastante grande, o sea, tenemos muchas cosas para ver hoy, espero que alcance el tiempo. Vamos a ir rápido, pero igual no se queden con dudas. Esto ya lo vimos ayer, la masa mínima, la estructura vertical del disco, definimos la escala de altura del disco, que está vinculada a la velocidad del sonido, a la velocidad angular. Y hicimos esa cuentita para vincular la densidad volumétrica con la densidad superficial. Y vamos a ver la estructura radial. Entonces, consideramos que tenemos una parcela del gas del disco, el disco está rotando, o sea que esta partícula en principio siente la gravedad de la estrella en la dirección radial, estamos analizando la dirección radial, y además hay un gradiente de presión, al igual que vimos ayer. ¿Sí? Porque estamos hablando del gas del disco y hay presión en ese disco. Este disco está rotando, hay una velocidad angular. Entonces, la ecuación de movimiento sería la siguiente: la masa por la aceleración centrípeta, que sería la velocidad tangencial del gas al cuadrado, sobre la distancia radial, esto está a una cierta distancia radial, R de la estrella. Y esto tiene que ser igual a la fuerza gravitatoria más el gradiente de presión. ¿Sí? La fuerza gravitatoria es G masa de la estrella sobre el radio cuadrado. Aquí voy a tener una masa también. Podemos escribir esta ecuación en términos de la velocidad kepleriana. Ayer vimos que la velocidad kepleriana, se lo pongo acá en un cuadradito, era la raíz de G masa de la estrella sobre el radio, y la frecuencia kepleriana, la velocidad angular correspondiente a esa velocidad, es la raíz de G masa de la estrella sobre el radio. Sí. Entonces, en definitiva, la ecuación de movimiento nos está quedando que la velocidad tangencial del gas al cuadrado sobre R es la velocidad kepleriana al cuadrado sobre R. Y aquí voy a escribirlo así con un menos 1 sobre ρ del valor absoluto del gradiente de presión. Para que quede claro, este término con el valor absoluto es positivo, pero en principio el gradiente de presión, la presión en el disco tiende a disminuir a medida que manejo la estrella, al igual que la temperatura y la densidad. Vamos a ver más o menos cómo disminuye con el radio. O sea que este término acá es negativo. Por eso menos queda más claro, este término es negativo. Quiere decir que la velocidad tangencial del gas es más chica que la velocidad kepleriana. La velocidad kepleriana es la que sienten las partículas sólidas, porque las partículas sólidas, en esta ecuación de movimiento, este término no aparece, porque las partículas sólidas no sienten una presión. Eso es el gas, ¿sí? Que va a sentir la primera cantidad de presión. Solo por dudas, esta es la misma ecuación que ayer, solo cuando hicimos el equilibrio, sería el equilibrio hidrostático radial, pero aparece una fuerza que es la fuerza centrípeta porque el disco está rotando. Sí, es la única diferencia, pero estamos haciendo lo mismo, es el equilibrio del disco pero en la dirección radial. Ahora bien,
Vamos a suponer que dijimos que en general la presión en el disco decae con el radio. Vamos a suponer que tiene esta forma, una ley de potencia, bien simple. Entonces, si calculamos la derivada con respecto a R, esto van a ver que va a dar, es simplemente derivada con respecto a R, menos N P0 R sobre R0 a la menos N R menos 1. Esto que es la presión, por definición, usando lo mismo que ayer de que el disco es verticalmente isotérmico, bueno, esto queda que es la velocidad del sonido al cuadrado por la densidad. Entonces, en definitiva, 1 sobre ρ dp de R nos queda menos n cs al cuadrado, la velocidad del sonido al cuadrado, dividido esta ρ y un ρ de R sobre R. Viene de acá, viene de juntar esto usando esto y sustituyéndolo, escribiendo la integración dividiendo entre ρ. ¿Sí? ¿Más o menos? O sea que en definitiva lo bueno es que las densidades acá se nos cancelan, y si volvemos a la ecuación de movimiento nos va a quedar la velocidad tangencial del gas al cuadrado sobre R es igual a la velocidad kepleriana al cuadrado sobre R menos n cs al cuadrado sobre R, o sea, la velocidad tangencial del gas es la velocidad kepleriana al cuadrado por este factor. ¿Por qué estamos haciendo esta cuenta? Acá ya habíamos visto que la velocidad tangencial del gas es más chica que la velocidad kepleriana, porque este término está restando, ¿sí? Pero queremos ver qué tanto más chica es esa velocidad del gas. ¿Cuál va a ser, para tener una idea, cuál va a ser la diferencia entre la velocidad de la partícula de gas y la partícula de polen, que también está presente en el disco? Por eso hacemos esta cuenta simplificada con una ley de potencia. Y ahora, para poder ver esto, bueno, otro truco más. Acuérdense, ayer vimos que la escala de altura del disco se definía como la velocidad del sonido sobre la frecuencia kepleriana. ¿Sí? Es exactamente lo que me aparece acá al cuadrado. ¿Está? Esto acá. No es exactamente porque hay una mezcla. Esto en realidad es h al cuadrado, que es h sobre r al cuadrado. La escala de altura dividido de R, que es el aspect ratio que dije ayer, un valor típico es 0,05, por ejemplo, es del orden del 1%. Podemos poner ese valor, pero precisamos saber cuál sería un valor típico de n para poder evaluar esta cantidad, ¿sí? Para ver qué tanto más chica es esa velocidad tangencial de gas con respecto a la velocidad kepleriana. Entonces, para ver eso, muy parecido a ayer, podemos mirar la dependencia de la presión con el gas ideal. La dependencia de la presión con el gas ideal es la presión por T. Ayer vimos que, en la cuenta que hicimos ayer cuando integramos la estructura vertical, vimos que ρ va como sigma sobre h, ¿sí? Esto sería sigma con t. Y habíamos visto también de las observaciones que
un perfil típico del sigma va como R a la menos 1. También vimos un perfil típico de la temperatura radial, va como R a la menos 1 medio. Y ayer también vimos que el aspect ratio va como R a la 1 cuarto, o sea que H va como R a la 5 cuartos. En definitiva, esto va como R a la menos 11 sobre 4. Para valores típicos, estándar de discos pasivos, como lo estamos viendo. Quiere decir que n, que es este exponente, n podemos tomar aproximadamente igual a 3, ¿sí? Entonces, en definitiva, para valores típicos del disco, poniendo n igual a 3 y poniendo h minúscula igual a 0,05, se llega a que la velocidad tangencial del gas es aproximadamente 0,996 de la velocidad kepleriana. Es muy parecida a la velocidad kepleriana, o sea, las partículas de gas se mueven un poquitito, se dice que se mueven con una velocidad subkepleriana, pero la diferencia es muy pequeña con respecto a las partículas sólidas. De todas maneras, aunque eso parece despreciable, van a ver que eso tiene un efecto en el polvo, porque va a generar una fricción en el polvo y va a hacer que el polvo tienda a decaer orbitalmente y sienta ese drift hacia la estrella, vaya a caer hacia la estrella. Lo vamos a ver después porque es muy importante para la teoría de formación de planetesimales. Bueno, esa es la respuesta. Lo que decías ayer de que el polvo iba a la estrella es por eso, básicamente, sí. ¿O es una de las razones? Esta es una de las razones, sí. Además, acá estamos asumiendo que los discos están estáticos, o sea, son discos pasivos, pero además también hay acreción, vamos a ver después, hay acreción viscosa hacia la estrella, y eso también arrastra polvo. ¿Sí? Bueno, ayer ya les mencioné, esta cuenta es bastante más complicada, no la vamos a hacer, la pueden ver en este artículo para ver cómo es el perfil de temperatura radial. Se llega a esto, esta dependencia que aquí ya lo usamos, que R va como a la menos 1 medio. Y acá es importante estos conceptos del disco pasivo, porque en realidad para poder calcular la temperatura del disco en un punto dado, hay que tener en cuenta cuál es el balance entre el calentamiento y el enfriamiento del disco. ¿Sí? Y hay dos fuentes principales del cambio de calor. Una es la radiación de la estrella, que usualmente es absorbida por el polvo y es remitida por el polvo en longitudes de onda más largas, en el infrarrojo, como vimos ya que se detecta en el infrarrojo. Cuando este es el mecanismo que domina, se expresa el otro, estamos hablando de discos pasivos como ahora, ¿está? Todo está estático y en equilibrio térmico. Pero en realidad también hay otra fuente de energía, que es la disipación de la energía gravitatoria, porque el disco está, lo inferimos de las observaciones, los discos están, hay material que está siendo acreditado sobre la estrella que viene del disco. Entonces eso libera nuestra potencia gravitatoria. Y por lo tanto también va a ser distinto el perfil de temperatura, va a depender de la densidad superficial del gas y todas esas cantidades van a ir evolucionando con el tiempo. Es bastante complejo y la resolución correcta es numérica, porque son ecuaciones diferenciales acopladas, lo vamos a ver muy brevemente. Bien. Entonces ahora vamos a ver la evolución de los discos protoplanetantes. Como dije recién, sabemos por las observaciones que en realidad hay materiales que se está siendo acreditado, o sea que el disco va a evolucionar, la cantidad de masa va a ir variando, o sea que la densidad superficial de gas del disco va a ir cambiando con el tiempo. Eso quiere decir, por lo pronto sabemos que hay movimiento radial y eso hace que haya transporte de momento angular. Ese material que está perdiendo momento angular va a implicar para el sistema que tiene que haber parte del disco que gane el momento angular, ¿sí? Porque tiene que haber conservación del momento angular en el sistema. Entonces vamos a ver cómo es posible eso, porque al principio no resulta intuitivo que si se está acretando material, eso tendería a disminuir el momento angular del sistema.
si el material se basa en la estrella, cómo es que igual se puede ganar momento angular. Y eso es lo que la evolución viscosa de los discos permite ver matemáticamente. Entonces, para poder encontrar la ecuación de evolución del disco, hay que tener en cuenta, no vamos a hacer todas las cuentas porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero les tiro los lineamientos, perdón, voy a borrar, ¿no? Les tiro los lineamientos. Hay que tener en cuenta dos cantidades conservadas fundamentales, que es la conservación de la masa y la conservación del momento angular. Esto lo dejo porque no sé. Entonces, para la conservación de la masa podemos considerar que tenemos nuestro disco esto desde arriba, tenemos un anillito de material acá, de gas, que está rotando con su velocidad angular. Este anillito acá va a tener una cierta masa dado por la densidad superficial de gas a la distancia R. Y entonces el cambio del tiempo de la masa de ese anillito de gas va a ser igual, que eso sería esto, 2πr delta R sigma. Esta es la masa de este anillito. Va a ser igual a el material que esté entrando menos el material que esté saliendo, ¿sí? Por la razón de la masa. Y eso está dado por las velocidades radiales. Entonces va a ser igual a 2πr sigma r, la velocidad radial a la distancia r, menos 2pi r con delta r sigma a la distancia r con delta r. Este anillito tiene ancho delta r por la velocidad radial en r. Si acá hacemos un desarrollo a primer orden para sigma de r con delta r, escribiéndola así. Y si hacemos lo mismo para la velocidad radial, y además dividimos entre delta r y tomamos el límite, deberíamos encontrar la ecuación de conservación de la masa, la ecuación de continuidad, que es esta. O sea, hay que tomar el desarrollo para sigma r, hay que tomar el desarrollo el mismo para la velocidad radial. Y después hay que reagrupar, hay que hacer cuentas, es álgebra simplemente, ¿está? Si quieren lo vamos a intentar y si no les sale la vemos luego. Esa es la ecuación de continuidad. Que si se fijan es la típica ecuación de continuidad, capaz que nunca no la ven en esta forma porque está escrita en coordenadas cilíndricas, la parte radial. Pero la ecuación usual de continuidad, que la habrán visto en el electromagnetismo, es esta. Sí. Entonces acá nuestra densidad, en vez de ser una densidad volumétrica, es una densidad superficial. Y J, el flujo es sigma, velocidad radial. Y aparece un R por las coordenadas cilíndricas. Es la misma ecuación. Además de conservar la masa, dijimos que tenemos que conservar el momento angular del disco. Entonces, el cambio en el momento angular por unidad de tiempo va a estar determinado por el cambio en sigma, o sea, sigma está cambiando en un punto del disco, por flujos radiales, pero también si nos imaginamos
así el disco en anillitos, podemos imaginarnos que cada anillito en realidad ejerce una fricción sobre el otro, porque la velocidad es diferencial. Cuando me muevo a distintos radios, esto orbita con distinta velocidad. Entonces, eso también va a provocar un cambio en el momento angular. Para un fluido, ¿puedo borrar acá? No, sigo acá. Para un fluido viscoso, el torque G puede escribirse así. Sigma R de omega de R por R. No tenemos tiempo de ver los detalles de esto. Esto está todo en el paper clásico de Pringle. 1981. Se lo voy a pasar después con el material. Esto representa... este nu es la viscosidad cinemática. Y esto representa la fuerza viscosa por unidad de longitud. Este término que usa Rantallados. Habiendo definido G, el torque viscoso, la ecuación de conservación del momento angular está todo desarrollado en este artículo, es esta ecuación. R derivada temporal de R cuadrado omega sigma más D de R cuadrado omega R sigma de R, y esto es igual al cambio radial en el torque. Está bastante fea la ecuación. Para realmente queremos encontrar una ecuación de evolución para sigma. Así que esto también depende de la velocidad radial. Entre las dos ecuaciones se puede eliminar la velocidad radial, y además usando que la frecuencia es la frecuencia kepleriana, se llega finalmente a la ecuación de evolución de sigma. Sigo acá. Que es que la densidad superficial del gas cambia con esta expresión 3 sobre R D de R medio D de R sigma R. Esto me va a dar la evolución de la densidad superficial del gas del líquido. Depende de la viscosidad del líquido, no la conocemos. Y aunque no parezca escrita así, esto es una ecuación de difusión, como la ecuación del calor. Y ahora vamos a ver, les voy a escribir ahora cuando también de copiar, con qué cambio hay un cambio variable que permite dejar esa ecuación escrita como una típica ecuación de difusión.
Esta ecuación se podría resolver relativamente fácil si la viscosidad, este nu, no dependiera de sigma. Ahí sería una típica ecuación de difusión y lineal. ¿Sí? Si nu depende de sigma, que en la realidad depende, entonces hay que resolver un sistema de ecuaciones acopladas, ya perdemos la idea. Pero si suponemos que nu no depende de sigma, vamos a ver cómo es ese cambio de variable para que vean la ecuación de difusión. Puedo borrar acá. X como 2 al cuadrado de R y F como 3 medios de sigma X. Acá pueden saber que el de X es R menos 1 medio claramente de R. Pero si hacen este cambio de variable, van a ver que la ecuación de difusión tiene la siguiente forma de ecuación de difusión 12 x al cuadrado la derivada segunda de f con respecto a x. Es como una ecuación del calor, asumiendo que nu es independiente de sigma, ¿sí? Es una ecuación lineal. No sé si se acuerdan de haber visto cuando estudiaron la ecuación de difusión, la ecuación de calor, pero este es el coeficiente de difusión y la escala de tiempo de difusión asociada es una longitud característica al cuadrado dividido en este coeficiente de difusión. Si volvemos para atrás en el cambio de variable, van a ver que esto es R delta R al cuadrado sobre 12 nu dividido 4R. R menos 1, perdón. O sea que esto va como una longitud característica al cuadrado, vamos a llamarla delta R, sobre nu. ¿Y por qué nos importa eso? Si esa es la escala de tiempo de la difusión del disco, porque lo derivamos de la ecuación de difusión del disco con el coeficiente de difusión, poniendo parámetros típicos para un disco protoplanetario, una distancia característica, esto es unas pocas unidades astronómicas, determinada velocidad térmica para poder poner un numerito ahí en nu, asumiendo que la viscosidad es molecular, ¿sí? La viscosidad viene por la fricción que hay entre las moléculas del gas. Entonces podemos calcular esta escala de tiempo, si asumimos que ese es el origen de la viscosidad del disco. ¿Sí? Si hacemos ese ejercicio, van a ver que la escala de tiempo de difusión es gigantísima. Es del orden de 10 a la 14 años. Esto es 4 órdenes de magnitud más grande que la del universo. Y si se acuerdan, la escala de las observaciones, dijimos que se infería que la escala de dispersión del disco, la escala de tiempo, era de millones de años. O sea que esto está 8 órdenes de magnitud por encima. Quiere decir que la viscosidad en el disco, el que está haciendo evolucionar el disco, no puede ser de origen molecular. No es por la fricción que hay entre las moléculas de gas, eso no alcanza. Eso produce una viscosidad de una evolución completamente despreciable. Y entonces, ¿quién genera la viscosidad? Es una pregunta abierta en formación planetaria, aunque ustedes no lo creen. Hay varias cosas que se han propuesto, todas varias muy complejas, vinculadas a magneto hidrodinámica,
inestabilidades que tienen que ver con campos magnéticos, pero al día de hoy es un tema abierto porque nada da en el clavo con la escala de tiempo viscosa que tendría que ser. Entonces, ¿qué hacemos? La viscosidad tiene que ser mucho más grande, como dijimos, que la molecular. Tiene que haber algo que esté generando turbulencia en el disco y que genere esos movimientos que den viscosidad en el disco. No sabemos cuál es el origen físico de eso, pero igual podemos parametrizar nuestra ignorancia y manejarla matemáticamente. Eso es básicamente lo que se hace. Entonces, ¿cómo se hace? Decimos que esa es la famosa alfa, viscosidad alfa, ¿sí? La prescripción de este artículo, Shakura Sunyaev, del año 73. Ellos proponen expresar la viscosidad, puedo borrar acá. Proponen decir, bueno, tiene que haber algún movimiento turbulento en el disco que esté generando viscosidad. ¿Cuáles son las escalas típicas dentro de un disco? La viscosidad tiene que tener unidad de velocidad por longitud. La escala máxima de longitud no puede ser más alta que la escala de altura del disco, así que ponen H. Y la velocidad de esas parcelas turbulentas no puede ser mayor que la velocidad del sonido, porque si no habría choques disipativos y terminaría acercándose a la velocidad del sonido. Entonces se expresa nu como alfa, velocidad del sonido, por la escala de altura. Y alfa es un parámetro adimensionado que en principio no sabemos su valor. Pero como mostré ayer de las observaciones y ajustando los modelos de evolución de disco, se puede hacer una estimación de un valor de alfa para que sea consistente con esa escala de tiempo de millones de años de evolución que es la que vemos. Y como vimos ayer, alfa más o menos estaba entre 2 por 10 a la menos 4 y 0,1. Esto viene de las observaciones. Entonces, asumiendo esto se puede poner así en la ecuación de difusión, ¿sí? Y la ecuación de difusión se puede resolver. Estoy escondiendo el origen, o sea, no sabemos, les repito, no sabemos cuál es el origen de la viscosidad, pero igual podemos calcular la evolución viscosa con este parámetro libre alfa. Y eso es lo que se hace en casi todos los modelos de evolución de disco. Van a ver en cualquier paper que agarren, ya sea de hidrodinámica, sea para estudiar migración o para estudiar en sí la evolución viscosa, se usa muchísimo esta prescripción. Creo que este es uno de los papers con más citas en astrofísica, porque justamente todo el mundo usa esta prescripción y cuando la usas hay que poner la cita de los autores. Bien. Entonces ahora sí, esto ya les dije, esto se ve como perdón. Si valores típicos de alfa en general, las simulaciones que se ponen es 10 a la menos 3, 10 a la menos 4 ya se considera un valor bajo, y 10 a la menos 2 se considera una viscosidad alta. Asumiendo de vuelta en la ley de potencias, valores simples como venimos haciendo con las cuentas anteriores, se ve que ahí sí la escala de tiempo viscosa corresponde a millones de años, ¿sí? Entonces se corresponde, pero justamente se corresponde porque estamos usando lo que diferimos de las observaciones. ¿Y cómo es? Volvemos al tema del momento angular, porque dijimos que la solución de esta ecuación tiene que mostrar que hay material que está siendo proyectado sobre la estrella, pero también el momento angular se tiene que conservar, o sea que el disco tiene que expandirse para que el momento angular se conserve. Y esto es lo que se ve en esta solución de Lindenbell y Pringle, asumiendo esta forma para la viscosidad. Estas es la densidad superficial del gas en distintos momentos, el tiempo evoluciona en esta dirección. Entonces ven que la densidad va disminuyendo porque hay material que se está perdiendo en la estrella.
Y acá ven cómo el disco también a la vez se está expandiendo. Esto es algo típico de resolver la evolución de difusión. Tiene que pasar para que haya conservación de cuanto angular. O sea, que si no ven una evolución así, hay algo raro en su modelo numérico. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Cuando hablas de tipo, las observaciones, ¿no? Antes de salir de las observaciones, ¿de qué época hay observaciones? ¿No? ¿Se puede estimar eso? ¿En qué época? Las que mostré ayer eran un paper del 2011, me parece, 2010. Ya que entre el 73 que salió ese modelo. No, obvio. Y esto del 73 obviamente no fue para planetas. Esto es para discos de acreción alrededor de agujeros negros. Porque, a ver, claro, gracias por tu pregunta. Matemáticamente estamos escribiendo un disco que está rotando alrededor de un objeto que siente gravedad. Exacto. Y está acretando material. Toda esta teoría se desarrolló primero para discos de acreción alrededor de agujeros negros. Acá los numeritos son distintos, pero la forma matemática es la misma. Sí, claro. Así que en realidad viene de ahí, viene tomada prestada como muchas cosas en formación mental. No, claro, todas las observaciones son muy recientes y ojo con las observaciones, porque esta determinación es muy indirecta y hay muchísimos errores, o sea, se estima más o menos, pero en verdad también, además es una simplificación, porque asumir que alfa es constante para todo el disco es una simplificación, pero las observaciones pueden mirar en determinado lugar, o sea, con ALMA todo eso se espera que mejore porque tenés una resolución radial impresionante, entonces capaz que esto también varía con los radios, entonces la ecuación se vuelve mucho más complicada. Esto es como lo más simple que se puede hacer, dado que además no se conoce con certeza el mecanismo físico que origina la difusión, para poder estudiarlo de todas formas. Bien. Y para terminar este tema de la evolución viscosa del disco, ¿se acuerdan que ayer vimos la estructura vertical muy simplificada? Solo resolvimos equilibrio hidrostático, pero asumimos que el disco era verticalmente isotérmico, ¿sí? O sea, la temperatura es constante verticalmente. En realidad, eso es una simplificación, en verdad va a haber una ecuación diferencial para la temperatura, que depende del flujo, todo eso depende de la irradiación de la estrella, y aparece también la viscosidad. Entonces, la forma más prolija de resolver el problema, y igual es el caso más simple, sin entrar en hidrodinámica, es resolver primero la estructura vertical, estas tres ecuaciones. Con esto se consiguen todas estas cantidades en el plano medio del disco. Se consigue una viscosidad promediada para z igual 0, ¿sí? A los distintos puntos radiales, y esa nu se puede enchufar aquí en la ecuación de difusión. Y esto se usa mucho el día de hoy para el modelo de formación planetaria, para tener un modelito de disco que es simple pero que igual captura la mayoría de la física. ¿Sí? Pueden ver, está todo explicado el método, con unos ejecutas se puede resolver estas ecuaciones. Está todo explicado acá en la tabla de su interno. Esta misma ecuación es un poquito, bien que aparecen unos términos más con respecto a no es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay solo una evolución viscosa, también cuando se tiene en cuenta la evolución de la densidad superficial de gas, hay que tener en cuenta, si tenés un planeta formándose, el gas que está, hay un sumidero ahí por lo que está creando el planeta, es este término, y además está este término, que es el término de la fotoevaporación. Al final de la vida del disco, cerca del final, en los últimos 10 a 5 años, el disco ya es bastante delgado y entonces la irradiación que recibe de la estrella hace que las moléculas de gas alcancen una velocidad térmica mayor a la velocidad de escape y empiece a fotoevaporarse, se dice, el disco. Entonces ese es este término de pérdida de gas por fotoevaporación. Ese término lo que hace es que en vez de ser una evolución suave, si se quiere, empieza a aparecer como un agujero en el disco. Este es el efecto de la fotoevaporación en la densidad superficial, la evolución de la densidad superficial de gas. Pero yo les digo, es al final de la vida del disco, o sea, la fotoevaporación no puede explicar la evolución viscosa del disco, pero ayuda a la dispersión final en los últimos 10 a 5 años, más o menos. ¿Sí?
agujero? Sí, está en el medio del agujero. Les dejo de ver la cuentita si quieren para ver por qué el radio, el punto en el disco donde primero empieza a irse el gas es a una distancia de entre 5 y 10 unidades astronómicas típicamente. Si quieren mirarlo, si nos da tiempo después lo vemos. Tiene que ver con que más lejos en realidad se hace una competencia entre la temperatura que tiene el gas y la gravedad que siente la estrella. Y más lejos sentís menos la gravedad de la estrella, entonces es más fácil fotoevaporar otra gravedad. Es un poco antiintuitivo al principio, pero es por la gravedad. Y acá en este modelo, si no me acuerdo mal, hay fotoevaporación de la estrella central y también incluyen cierta fotoevaporación de estrellas vecinas. Y por eso acá también se achica un poco. Eso viene de radiación de otra dirección. ¿Sí? Bueno, eso sería muy a grandes rasgos la parte de discos. No sé si les quedó alguna duda. Yo sé que las cuentas no las hicimos en detalle, son un poco tediosas. Pero lo importante que sepan es que para poder llegar a la ecuación de evolución se necesita conservación de la masa y conservación del momento angular. Y es importante el concepto, es importante ver que la viscosidad molecular no alcanza para explicar la evolución viscosa del disco, y es importante introducir esta parametrización porque la van a ver por todos lados. ¿Sí? De Shakura-Sumiyane. Entonces ahora iríamos a la formación de planetesimales. Sí. Como ya les dije, los planetesimales serían los ladrillos que después van a construir el planeta. Es un tema, ¿qué tamaño tienen esos ladrillos típicos que dan lugar después a planetas terrestres y a los núcleos de los planetas gigantes? También es un tema de debate. Todo está muy activo porque es un área de conocimiento muy nueva, la de exoplanetas y por lo tanto de formación planetaria. Entonces, introducir estos conceptos de pebbles, es en inglés, creo que la palabra en español es guijarro, pero es tan distinta que usemos pebbles. Pebbles se le llama a las partículas que están acopladas al gas, parcialmente acopladas. Vamos a ver esto después. Tienen un tamaño típico de centímetros. Y los planetesimales serían ya tipo rocas, que son lo suficientemente grandes para que la gravedad sea la fuerza dominante con respecto a la fricción del gas. No sienten tanto la fricción del gas. Y van a ver el trabajo de formación que se le llama planetesimales a objetos de entre 100 metros y 100 kilómetros, o sea, igual en el rango grande de tamaños. Entonces, vamos a ver primero del polvo, las interacciones. Las interacciones gas-sólido. ¿Borro está bien? Entonces, lo primero es considerar, vamos a ver el crecimiento desde el polvo micrométrico hasta estos objetos kilométricos que son planetesimales. Cuanto más chiquita es la partícula sólida, más siente la fuerza de fricción debido al gas, porque todo este polvo está embebido en el gas, ¿acuerdas? Entonces, como consideremos que el gas tiene una cierta velocidad térmica dada por la típica distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann, tiene un cierto camino libre medio, son moléculas de gas, tienen un tamaño y se distingue en general entre dos regímenes para las partículas de polvo. El llamado régimen de Epstein,
y el de Stokes. Y la expresión de la fuerza de fricción que siente el polvo es distinto en estos dos regímenes. Se iguala para F de Epstein es igual a la fuerza de fricción de Stokes si el tamaño de la partícula que llamamos S es 9 cuartos del camino libre de energía. La fuerza de Epstein, no sé si bien que lo escriba, tiene esa expresión. Lo tenemos aquí en la slide, no tenemos tiempo de ver la derivación de esto, así que me van a tener que creer. Y nos interesa ver cómo es la sedimentación del polvo, ¿sí? Si tenemos polvo que no está en el plano medio del disco, ¿cuánto tiempo le va a llegar al plano medio del disco? Entonces, primero definimos, esto sería, vamos a ver, sedimentación del polvo. ¿La velocidad termal cuál sería? Creo que son la diapositiva anterior. ¿Qué cosa? La velocidad termal. La velocidad térmica está dado por las distribuciones del... Seguramente lo vieron en termodinámica o en mecánica estadística. Son distintos promedios que se toman de esa distribución más o menos. Sí, la velocidad térmica siempre es proporcional, ¿no? Está dado por la temperatura. La temperatura es una medida de qué tanto movimiento hay, tanta energía cinética hay en el gas. Sí, a esto no le doy mucha pelota, pero el tema es que esta fuerza, este coeficiente D que aparece en la fuerza de fricción en el régimen de Stokes, depende de este número de Reynolds. Pero solo esta introducción por eso, no se preocupen ahora por nada más. En cuanto al número de Reynolds, no lo vamos a volver a ver. Entonces, ahí está. Vamos a ver la sedimentación del polvo. Entonces, para eso primero definimos una escala de tiempo de fricción. La escala de tiempo de fricción va a ser la masa por la velocidad de la partícula de polvo dividido el valor de la fuerza de fricción. Fíjense que esto es un pulso, esto es un momento lineal dividido la derivada del momento lineal corriendo al tiempo, por eso es una escala de tiempo. Esta escala de tiempo me va a estar diciendo en qué tiempo va a lograrse detener sustancialmente la partícula. En el caso de la fricción de Einstein, de Epstein, usando la expresión que tenemos allí, nos quedaría voy a escribir aquí la anotación porque en realidad la anotación que tengo aquí estoy siguiendo el Armitage y capaz hay algunas cosas que no están igual, me parece. Para complicarlo más. O sea, tenemos a la partícula de polvo con un radio S moviéndose con una cierta velocidad. B está embebida en el gas. Está el lambda es el camino que viene en medio del gas, de la molécula de gas. Y la densidad le llamo ρm, a la densidad del polvo. Entonces, significa que la masa de la partícula de polvo es 4/3 de pi, simplemente ρm, ¿sí? Así que podemos sustituir esto en esta expresión y nos quedaría 4/3 de pi s al cubo ρm por la velocidad, ¿sí? Solo estoy usando la definición de la masa, la partícula de polvo, por la velocidad, dividido la fuerza de fricción que la tenemos allí y es 4/3 de pi ρ s al cuadrado
V por la velocidad térmica. Así que acá se van varias cosas. Se va la velocidad de la partícula, se va el 4/3 de pi y se va un S cuadrado que queda un S. O sea que nos está quedando que esto es ρ, es la densidad de la partícula de polvo por su tamaño dividido la densidad del gas por la velocidad térmica. Si de vuelta usamos valores típicos para tener una idea de cuánto tiempo es esta escala de frenado. Escala de fricción o de frenado, en inglés se le llama así también. Stopping time o friction time. Capaz de frenado es más intuitivo. Entonces, usando valores típicos a una unidad astronómica, una unidad astronómica, ρ 10 a la menos 9 gramos sobre centímetros cúbicos, la densidad del polvo de 3 gramos sobre centímetros cúbicos, velocidad térmica 10 a la 5 y vamos a suponer que el tamaño es un micrón, una micra. Entonces nos quedaría que el T de frenado o de fricción en el régimen de Epstein da aproximadamente 3 segundos. Chiquitito. Tres segundos porque esto depende linealmente del tamaño y asumimos que el tamaño es una micra, ¿sí? Que es como el polvo más chiquito que se detecta de las observaciones. Quiere decir que el polvo pequeño está muy bien acoplado al gas, porque muy rápidamente se detiene y se mueve junto con el gas. Ahora, ¿qué hora es? Aquí también, lo tengo acá en las diapositivas, hay una definición bastante que se usa mucho, que es este número de Stokes. Es lo mismo que la escala de tiempo de frenado, pero es un número dimensionado, entonces se multiplica por la velocidad angular de la partícula. Es un número pero significa lo mismo. O sea, cuando es 1 significa que el tiempo de frenado, después de realizar una órbita, va a ser eficientemente frenada la partícula, para un número de Stokes de 1. Sí. Y antes de ver esto, capaz vamos a hacer otra cuentita simple para ver cuánto tiempo le llevaría, como dijimos al principio, al polvo sedimentar desde una altura dada hasta el plano medio del disco. Ayer vimos que la componente de la fuerza gravitatoria, la componente vertical, está dada por esto. Vimos que la partícula de polvo es frenada eficientemente por el gas. Entonces, en verdad va a estar cayendo hacia el plano del disco con una velocidad terminal que la podemos encontrar de igualar la fuerza gravitatoria con la fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces esto quedaría x cuadrado
térmica y la velocidad de sedimentación. Podemos encontrar esta velocidad despejando nomás y van a ver que da igual a densidad de la partícula sobre densidad del gas, tamaño de la partícula dividido velocidad térmica del gas, la frecuencia molar al cuadrado por z. Vemos que esta velocidad terminal con la que da la partícula depende del tamaño de la partícula de vuelta. O sea que si el tamaño aumenta, esta velocidad va a ser mayor. Las partículas más chiquitas van a ganar más espacio, lo cual tiene lógica. ¿Sí? Otra vez poniendo valores típicos, todo esto sacado de ámbitos. A una unidad astronómica, la velocidad de sedimentación de aquí va a dar 0,06 centímetros por segundo. Entonces, de vuelta para un tamaño de una micra, la escala de tiempo de sedimentación definida como la altura a la que está entre la partícula sobre esta velocidad. Con estos valores da del orden de 1,5 por 10 a la 5 años. Que es más chico, es un orden de magnitud más chico que la evolución del disco, pero igual es considerable. Ahora, esto es suponiendo que tenemos que el tamaño de la partícula está cayendo desde una cierta altura hasta el plano medio del disco, con un tamaño fijo. Pero en verdad, ya acá esta expresión de la velocidad terminal vimos que depende, la velocidad a la que caen las partículas depende de su tamaño, o sea que nunca va a haber un único tamaño para empezar, siempre va a haber una distribución de tamaños. Eso va a hacer que las distintas partículas de distinto tamaño van a ir cayendo a velocidades distintas, o sea que se van a ir chocando en realidad y va a haber crecimiento. O sea que esto es muy rudimentario, considerar un tamaño fijo. En realidad, mientras el polvo se está cayendo, se está sentando al plano medio del disco, va a ir colisionando con partículas que van cayendo a otra velocidad. Y eso es lo que les quería mostrar acá en esta gráfica. Porque entonces, si uno quiere calcular de forma un poco más prolija esta escala de tiempo, teniendo en cuenta la coagulación, que es esta ecuación de aquí, esa ecuación sale simplemente de sustituir, de escribir que el cambio de masa de la partícula va a ser IS cuadrado por la velocidad de sedimentación, por ese factor F que es la razón del polvo a gas, por la densidad. No importa, esto es un detalle solo para que sepan de dónde sale esta ecuación. Viene de poner esta velocidad en esta ecuación, que es la típica ecuación de acreción de partícula en una caja. Lo vamos a ver mañana. Se llega a esta ecuación diferencial y además tenemos esta ecuación, la de la velocidad vertical, que ya la escribimos aquí. Se pueden resolver estas dos ecuaciones acopladas, o sea, teniendo en cuenta no solo que está cayendo, pero además que la partícula está aumentando de tamaño. Y ahí lo que se ve es esto, cómo disminuye la z y cómo va creciendo la partícula. Y ven que llega al plano medio del disco en tan solo 1000 años. ¿Sí? Porque ya se veía aquí, cuanto más grande la partícula, más rápido cae, o sea que si está creciendo va a ir cayendo más rápido. Así que este numerito crudo que hicimos acá está bastante mal en realidad. Listo, entonces nuestro polvo cae en unos típicamente 1000 años, se asienta en el plano medio del disco
¿Y ahí qué le pasa? ¿Tá? Nosotros queremos, por ahora sigue siendo polvo igual. Ven que el tamaño al que llega pasa de micras, sí, llega a centímetros. Pero nosotros queremos formar cosas más grandes porque nosotros queremos formar planetas. Todavía nos faltan varios órdenes de magnitud del tamaño para formar un planeta. Quizás hacemos una pausa, ¿me parece? ¿Cómo están? Falta bastante, pero capaz que es un buen momento para parar 5 minutitos. ¿Sí? Quizás hay que poner pausa. Sí. ¿Sí? Bueno, vimos con estas cuenticas simples que el polvo rápidamente, en unos 1000 años, se asienta al plano medio del disco. Entonces, podemos imaginarnos que el disco, después de ese tiempo corto, va a lucir más o menos así. El gas tiene una cierta escala de altura y el polvo va a estar más concentrado hacia el plano medio del disco. ¿Qué le va a pasar a ese polvo? Pues tenemos que mirar cómo es el movimiento radial, ¿sí? Porque básicamente está ahora concentrado en el plano. Siguiendo, este es un trabajo pilar de formación planetaria sobre el movimiento del polvo en discos protoplanetarios. Vamos a ver cómo es que se calcula, vamos a verlo hacia grandes rasgos, no vamos a hacer todas las cuentas, cómo se calcula el movimiento. De vuelta, lo que hay que tener en cuenta es las fuerzas que actúan sobre las partículas de polvo. Y ya vimos que las partículas sólidas no sienten un gradiente de presión como el gas, porque no hay una presión definida. Y eso lo vimos al principio, hace que la velocidad del gas sea un poquitito menor que la velocidad de la partícula de polvo, ¿sí? El que es simplemente la velocidad kepleriana. Como está esa diferencia de velocidad, el polvo, que se mueve un poquito más rápido, si nos paramos arriba de la partícula de polvo, lo que veríamos es que el gas se va para atrás, ¿sí? Porque la velocidad del gas, vista de un observador inercial, es más pequeña. Entonces siente un viento en contra, en realidad, esa partícula de polvo. O sea que va a tender a perder en el momento angular y va a empezar a espiralar hacia la estrella. Por eso hablamos de drift radial de la partícula de polvo. Entonces, para realmente calcular cómo es ese drift radial, hay que resolver las ecuaciones de movimiento. Entonces, podemos poner la ecuación de movimiento en la dirección radial, de vuelta haciendo un balance de fuerzas. Vamos a llamarle velocidad, o sea, la velocidad de la partícula. Vamos a hacer un dibujito, aunque no hagamos cuentas. Tenemos a la estrella acá, a una distancia R, tenemos una partícula de polvo y, como dijimos, va a haber una velocidad del gas y va a haber una velocidad de la partícula de polvo B. Queremos ver cuál va a ser la velocidad relativa entre la partícula de polvo y la velocidad del gas. Va a haber una componente radial, pero también va a haber una componente tangencial. Entonces, a la velocidad relativa en la componente radial, aquí le vamos a denominar U, está escrito acá, y a la componente tangencial le vamos a denominar W. ¿Sí? O sea, la velocidad, la diferencia, la velocidad relativa total, esta es la velocidad relativa. Entre polvo y gas. Entonces, todo eso va a entrar en nuestra ecuación de movimiento. Este sería el momento angular específico de la partícula. Haciendo el balance de fuerzas y escribiéndolo con estas velocidades relativas,
tenemos dos ecuaciones, una radial y una tangencial, y de aquí se pueden resolver estas dos ecuaciones acopladas y encontrar cuál es la velocidad relativa en definitiva entre la partícula de polvo y la partícula de gas a una determinada posición en el disco. Y hay que usar, como vieron, entraba la fuerza de fricción, ¿sí? Porque es la fricción la que está causando que la partícula va a perder ese momento angular y va a haber un cierto drift. Cuando se hace eso, lo que se encuentra es lo siguiente. Se encuentra este comportamiento en la velocidad, en el drift velocity, la velocidad relativa entre partículas y gas. Y aquí vemos la componente radial en función del radio de la partícula de polvo, ¿sí? La roja es la componente radial, la azul es la componente tangencial y esto sería total. Entonces, primero, ¿qué pasa para partículas muy pequeñas? Esto está en centímetros. Esas partículas están bastante acopladas al gas y no se mueven tanto. La velocidad, hay una cierta velocidad radial, van a tender a espiralar hacia la estrella con una velocidad relativa radial, pero relativamente chica. Cuando va aumentando el tamaño de la partícula, es más efectivo el frenado que hace el gas. Y alcanza un pico y después, en cierto momento, la partícula, el gas ya no domina la dinámica y lo que domina es la gravedad. Entonces la velocidad radial de vuelta decae, ¿sí? Hay un pico más o menos a los 100 centímetros, a 1 metro, tamaño de 1 metro. ¿Y eso tiene que ver con el cambio de la fuerza de drag de Einstein? Tiene que ver, pero lo obtendrías igual. O sea, hay que ponerle las ecuaciones en las que corresponde al tamaño, pero no es la responsable en realidad. Pero estoy casi segura que pasaría de todas formas. Sí, lo que dije, los cuerpos más grandes están menos acoplados al gas y por eso se van a mover menos hacia la estrella central. Pero entonces quiere decir que las partículas de 1 metro van a ser las que más rápidamente caen, espiralean hacia la estrella. Hay que ver qué escala de tiempo hacen eso, ¿sí? ¿Cuánto demoran? Porque nosotros no queremos perder todas las partículas porque queremos formar planetesimales primero y para poder formar planetas, ¿sí? Si perdemos todo, nos quedamos sin material para formar nuestros planetas. Y es un problema porque van a ver qué es lo que pasa. Esta es la misma gráfica que antes, mostrando que el pico ocurre más o menos a un número de Stokes de 1, que son más o menos cuerpos de 1 metro de tamaño. Para estos cuerpos la velocidad radial de drift es del orden de 100 metros por segundo. Y eso a 2 unidades, 10 metros por segundo, una partícula de 1 metro, a una distancia de 2 unidades astronómicas caería la estrella en 100 años. Rapidísimo. Y esto se llama el problema de la barrera del metro, ¿sí? O sea, las rocas que llegan al tamaño del metro, rapidísimo se caen hacia la estrella. Entonces, ¿qué hacemos? El problema de la barrera del metro tiene dos implicancias. Primero, que si queremos formar planetesimales, tendríamos que poder sobrepasar esa barrera rápidamente, ese rango de tamaño rápidamente, porque acuérdense por la gráfica, que si el tamaño es más grande, la velocidad radial con la que cae la partícula disminuye. O sea que, en principio, nos da a pensar que la formación de planetesimales tiene que ser muy rápida. Y también nos está diciendo que hay una redistribución radial de sólidos que ocurra muy probablemente, porque las partículas de distinto tamaño van cayendo hacia la estrella a distintas velocidades, o sea que va a haber lugares donde se va a acumular sólidos, como ya lo explicamos antes en la caída vertical, ¿sí?
Claro, pero hay un problema porque si uno también se fija en la escala de tiempo para que colisionen rocas de 1 metro, eso va más o menos 1000 años. O sea que no alcanza el tiempo para que colisionen y sobrepasen la barrera del metro, porque esa escala de tiempo es más grande que la escala de tiempo con la que las partículas están cayendo al estrella. ¿Sí? O sea que el problema de la barrera del metro, pensándolo en que por crecimiento paulatino, ordenado, lo vamos a superar, no. Y ha sido un tema de investigación, bueno, sigue siendo, pero es un gran problema de la formación. Así como el origen de la viscosidad, la trama de la barrera del metro es fundamental para la formación planetaria. ¿Cómo la podemos sobrepasar? Podríamos pensar que la turbulencia las mueve en realidad, pueden partículas también para otras direcciones y no solo la radial, pero la turbulencia con el valor de viscosidad que vimos es efectiva para mezclar partículas milimétricas, no de metro. Metro es demasiado grande. Si en el disco hubiera algún gradiente de presión, acuérdense que esta es para ilustrar cómo podría ser el perfil de presión en un disco, ¿sí? Acuérdense que vimos al principio de la clase que la presión, hasta encontramos el exponente, que era más o menos a la -3. La presión en un disco típico va a decaer con la distancia, pero si llegara a haber una sobredensidad en el disco, la presión pasa a tener, el perfil de presión pasa a tener esta forma. Y ahí la velocidad del gas, cuando el gradiente de presión es así, por lo que vimos con la ecuación, siempre la velocidad subkepleriana, así lo hemos visto, es más chica que la velocidad de los sólidos. Pero cuando cambia el gradiente de presión, es opuesto. Acá este gas va a tender a ir para afuera y este gas para adentro. Entonces, ahí va a haber acumulación de partículas. ¿Sí? ¿Se entendió eso del pressure bond? Ahora volvemos a mirar la ecuación si quieren. La ecuación de emisión. Acá está. Este término general negativo, ¿va? Por eso la velocidad del gas era menor que la velocidad kepleriana. Pero si este término es positivo, como en el PAM, ese no sé cómo se dice en español. Bueno, pressure bump, no me sale, perdón. Ahí la velocidad sería mayor y eso tendería a hacer que las partículas de polvo se movieran hacia afuera, ¿sí? Si la velocidad menor hacía que la partícula de polvo se fuera hacia la estrella, porque la partícula de polvo siente un viento en contra, cuando este signo cambia, si me paro en la partícula de polvo siente un viento de cola, entonces la partícula de polvo va a tender a irse hacia afuera. Por eso en el pressure bump el polvo en principio se acumularía y eso podría ser una forma de ahí concentrar sólidos y formar rocas más grandes. ¿Sí? Ahora, ¿pero por qué va a tener eso el disco? Entonces, por la propia turbulencia quizás no es tan sencillo, pero al final vamos a ver que tiene que ver. Y si ya hay un planeta en el disco, el planeta interactúa con el disco y genera sobredensidades, entonces ahí podría ocurrir, y de hecho se está viendo mucho en ALMA, y muchas de las imágenes de anillos, como les mostré ayer, se pueden explicar, no es la única explicación posible, pero ellos dicen que es la más plausible, por la presencia de planetas. El tema es que acá nos mordemos la cola, porque nosotros queremos formar planetas, entonces apelar a que ya existe un planeta es una trampa, ¿no? O sea, nosotros queremos formar un planeta de cero. Esto puede ser que opere cuando ya existe un planeta, puede ayudar a la formación planetaria de planetas subsiguientes una vez que ya existe uno, pero no me soluciona el problema de cómo formar el primer planeta en el disco. ¿Sí? Entonces, vamos en sí a la formación de planetesimales, que son esas rocas que dijimos del tamaño típico de kilómetros. Para eso tenemos que poder sobrepasar la barrera del metro. Esto es... pensando en la coagulación de objetos, si los objetos logran colisionar, puede llevar al crecimiento. Vemos que esto es complicado. En principio habría que resolver la ecuación de coagulación, es una ecuación bastante fea, y no es que sea muy difícil de resolver. Hay que tener en cuenta las tasas de las colisiones, pero hay que tener en cuenta cuál es el resultado de una colisión, porque
porque también eso es una cosa, no toda colisión va a terminar en una acreción, puede ser que si las partículas tienen una velocidad alta, puede ser que se fragmenten y no haya acreción. ¿Sí? Entonces eso hace que esta ecuación de población en la práctica sea difícil de resolver. Esta sería la forma continua. No se preocupen por esto, pero es este término el que tiene que dar la información sobre cuál es el resultado de las colisiones, y eso es muy complicado. Se necesitan trabajos de laboratorio para poder determinar eso. Y es complicado porque claramente va a depender de distintas propiedades de los materiales, ¿sí? De su composición, de su porosidad, de la geometría. No es lo mismo si es algo fractal que si es algo bien compacto, etc. Y entonces existen varios regímenes que se pueden determinar por experimentos de laboratorio. Es interesante eso porque es la parte como experimental que hay en esta área. Es la gente que estudia colisiones de partículas de polvo tratando de simular el ambiente nebular. Entonces, mirando muy brevemente pantallazo sobre el resultado de los experimentos de laboratorio, básicamente se ven tres salidas, resultados posibles de una colisión: que haya sticking, o sea que se peguen dos partículas, dos proyectiles, que reboten o que se rompan. Y dentro de esos hay distintas variantes también, porque si se fragmenta puede ser que los fragmentos se reacreten contra uno de los cuerpos, puede ser que, y por lo tanto hay transferencia de masa. La forma en que es el sticking, el pegoteo, también puede variar, en fin. Pero después la gente que estudia esto arma como catálogos de regímenes. Entonces para distintas velocidades de colisión de las partículas se puede decir, esto va a terminar en una fragmentación, esto va a terminar en verdadera acreción o en rebote. Los resultados más importantes de esos experimentos, el más importante de todos es que existe una velocidad crítica de pegoteo, y las colisiones que ocurren a velocidades menores que esto siempre van a terminar resultar en acreción. Pero si la velocidad es más grande, va a haber fragmentación, rebote, etc. Estas velocidades muestran los experimentos que es típicamente de 1 metro por segundo, esas velocidades relativas, como la velocidad máxima para que pueda haber acreción. ¿Para diferentes? ¿Y esto cómo? ¿Para diferentes tamaños o para las de polvo en particular? Es polvo. Bueno, polvo, pero mira, también hasta... O sea, los experimentos no creo que los hagan con 1 metro, esto debe ser medio extrapolado. Pero en general los hacen con micrones o centímetros los experimentos. Pero esas velocidades, si pensamos en cuerpos más grandes, que habíamos visto que la velocidad típica de drift era de 100 metros por segundo, cuando vimos el pico de la barrera del metro. O sea que esos cuerpos que estamos perdiendo a 100 metros por segundo de velocidad relativa, por más que se peguen con otros, esa colisión va a resultar catastrófica, no va a resultar en acreción. O sea que no nos va a ayudar. Tenemos una nueva barrera, que es la barrera de fragmentación. No nos va a ayudar a sobrepasar la barrera del drift del metro. Esa velocidad es bastante complejo, esto de la velocidad esa de stick del pegoteo, porque también depende, puede pasar que partículas más chicas, que partículas que van a velocidades un poco más altas que esa igual resulten en pegoteo, porque también depende un poco de la geometría. O sea, es bien complejo. Y el tercer resultado importante es que las partículas que crecen por sticking tienden a tener estos como tentáculos. Entonces tienen una cierta dimensión fractal, lo cual complica más las cosas, y son partículas muy porosas, ¿sí? Porque hay mucho gas entre ellos. Así que sí, son objetos muy porosos, muy poco densos. Entonces, volviendo a eso del problema de la barrera del metro,
Y ahora también tenemos, como dije, esta barrera de la fragmentación. Esa velocidad de pegoteo tiene que compararse, como ya dije, con la velocidad relativa que tienen las partículas en la nebulosa. Y este es un resultado de un trabajo teórico que calcula las velocidades relativas a una unidad astronómica. Calcula las velocidades relativas para partículas de distinto tamaño. En el eje X y Y es lo mismo porque está considerando el choque de dos partículas y uno puede decir, si una tiene un tamaño de 1 centímetro y choca con una que tiene una de 100 centímetros, el resultado va a estar acá. El resultado de la velocidad relativa entre esas dos. Entonces tenemos distintos colores. Los colores más claros, más tendiendo a blanco, son velocidades relativas más altas, y los más oscuros serían velocidades que permiten que haya efectivamente pegoteo. Pero entonces ven que seguimos teniendo un problema porque fue lo que más o menos explicamos recién, pero sin este detalle de esta gráfica. Las partículas, las velocidades relativas del polvo a una unidad astronómica que tienen este alfa, muestran que las velocidades relativas se vuelven muy altas. A la altura del metro puedo estar, en general estoy por encima de los 25 metros por segundo, de acuerdo a este estudio. Así que, en definitiva, las partículas del metro no se van a aglomerar. Tienen velocidades típicas que las hacen que el resultado de la colisión sea una fragmentación. Y además, como vimos antes, estos objetos se pierden rápidamente, o sea que estamos en la luna. Para ver más resultados de simulaciones numéricas que tienen en cuenta distintos aspectos de las colisiones, es bastante ilustrativo en este trabajo porque primero podemos ver qué pasa cuando no se considera el drift radial, se cancela artificialmente, ¿no? Y tampoco se tiene en cuenta la fragmentación si hay encuentros entre las partículas. Entonces ahí vemos, esta gráfica muestra para distintas distancias de la estrella, distancias orbitales, qué tamaño de partículas se alcanza. Y esto sería 10 a la 5 centímetros es 1 kilómetro. Entonces esto está mostrando que si no tenemos en cuenta que las partículas las perdemos por el drift, sí se puede por coagulación crecer hasta 1 kilómetro, porque no estamos teniendo en cuenta que fragmenta. Asumen que cuando hay colisiones hay aglomeración perfecta. Acá lo que se asume es que el polvo creció por influencia de turbulencia del movimiento browniano y por, como vimos antes, las diferentes velocidades de sedimentación. Pero, ¿qué pasa cuando incluimos el drift y aún sin tener en cuenta la fragmentación? Ahí el tamaño máximo que alcanzan las partículas, ven que acá es 1 metro, no se llega a 1 metro para este caso, con esta determinada razón de polvo a gas de 1%, que es típico. Si se aumenta la cantidad de partículas que hay con respecto al gas a un 3%, creo que es la evolución que muestra esta gráfica acá, estamos en lo mismo en realidad, tampoco se llega. Claro, acá ojo porque es distinta la escala. Acá el máximo es 10 a la 3 centímetros, acá es 10 a la 5, esto sería 1 kilómetro. Acá se llega apenas a 1 centímetro y acá se puede llegar al metro como máximo cuando aumento la cantidad de polvo, o sea, porque hay más colisiones, hay más partículas para crecer. En este caso entonces la barrera del drift remueve partículas para el caso nominal. Esta es la evolución temporal, por no haber dicho antes. Esto es inicialmente, así que es esto lo que hay que mirar al final. Acá es después de 1 millón de años, ¿sí? Es como si fuera una película. Esta es la foto al 1 millón de años.
y sí, se alcanzan, básicamente se pierde todo y son partículas de tamaño de centímetros. Y acá, cuando aumentamos la cantidad de sólidos que hay en el disco, se puede llegar a crecer hasta el orden de kilómetros. Hay que tomar ese valor grande de gas-to-gas ratio y no se está teniendo en cuenta la fragmentación. ¿Qué pasa cuando se tiene en cuenta todo? El drift radial y la fragmentación. Ahí sí está complicado. Entonces, de vuelta, las mismas gráficas. Está en micrones ahora, ojo. O sea que 10 a la 6 micra es 1 metro. Y en un caso típico, cuando tomando la velocidad de fragmentación, o sea, una velocidad relativa entre partículas de dímetro por segundo, al final de la evolución, en 1 millón de años, se alcanzaron 10 a la 3 micras, o sea, 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Si artificialmente aumentamos la cantidad de partículas sólidas, la cosa mejora, y además se está tomando que la velocidad de fragmentación es más alta, o sea que se favorece más el sticking. Recién hay que hacer todas esas cosas artificiales para poder formar 1 metro. Así que concluimos que la coagulación funciona bien para formar cuerpos de tamaño de centímetros, que lo llamamos pebbles, si se acuerdan. Vamos a volver con el tema de las pebbles. Pero el drift radial, shattering, es fragmentación destructiva. La fragmentación y el rebote hacen que no se pueda crecer más de eso, típicamente no más de centímetros. Entonces, o bien hay algo que no estamos entendiendo de la coagulación porque algo formó nuestro planeta y todo el planeta lo observamos. O hay un proceso físico que es fundamentalmente distinto para poder explicar la formación de cosas más grandes que el centímetro. Hay algo que no se está teniendo en cuenta. Entonces acá es donde viene la famosa streaming instability, que está, si llegan a ir al Congreso de Formación Planetaria van a ver que toda la gente trabajando en formación de planetesimales habla de streaming instability, porque parece ser la solución para formar planetesimales. Es algo que las simulaciones numéricas están mostrando que funciona bastante bien. ¿Qué es esta streaming instability? Vamos a usar una cosita de mate. Pausa de mate. No, pues ya estamos terminando en realidad. Lo llevé así. Entonces esta inestabilidad de streaming instability, viene de tener en cuenta la reacción que tiene el polvo sobre el gas. Hasta ahora veníamos hablando siempre de cómo el gas influencia el polvo y el polvo, por lo tanto, por tener esa velocidad relativa con el gas, termina teniendo un decaimiento total. Pero el polvo a la vez, por acción y reacción, actúa sobre el gas. Y el gas, entonces el gas en la vecindad de las partículas tiende a acelerarse y a ganar momento angular. Y eso hace que haya una pequeña separación, o sea, va a disminuir localmente la densidad del gas al torno de las partículas de polvo. ¿Sí? Eso hace que crezca la fricción en la partícula de polvo y vaya disminuyendo el drift radial. O sea que tiene que ver con que sí hay un pedazo de la física que no estaba teniendo en cuenta, que es el back reaction, la reacción del polvo sobre el gas. ¿Por qué dijiste que le afecta menos al polvo el gas alrededor? O sea, ¿por qué dijiste que hay menos polvo? Menos gas. No, si tenemos en cuenta la fuerza, la reacción del polvo en el gas, el polvo en principio estaba perdiendo momento angular. O sea que eso, la reacción va a hacer que el otro se acelera, ¿sí? Por fuerzas opuestas. Si se acelera, se aumenta la velocidad, eso aumenta el momento angular, entonces es como que se separara un poquito hacia afuera, ¿sí? Por aumento del momento angular. Y eso va disminuyendo, o sea, retroalimenta un poco a que el polvo no vaya tan rápido hacia la estrella. Y además va a ser, como esas partículas de polvo van a empezar a moverse un poquito más despacio, se le van a ir sumando las partículas
que vienen de más afuera y va a haber acumulación de partículas de polvo. Entonces eso va a generar unos clumps, unos conglomerados de polvo, y la idea es que en un momento la densidad es tan grande que la autogravedad va a ser importante y solo por colapso gravitatorio formaríamos planetesimales. Esa es la idea del Stream Stability. ¿Qué requiere? Requiere que haya la razón de polvo a gas tiene que ser muy grande, se tiene que concentrar mucho polvo y tiene que ser equivalente a la densidad de gas, digamos. Tiene que ser de 1. ¿Se acuerdan que típicamente era de 0,01? Y en principio las simulaciones lo que muestran es que de estos aglomerados, estos filamentos que se forman de polvo, donde termina actuando la autogravedad y colapsa, se forman objetos grandes, planetesimales de alrededor de entre 10 y 100 kilómetros. Esos son los últimos resultados. No se tiene bien clara el límite inferior en el tamaño de los planetesimales, porque ahí hay problemas de resolución en las simulaciones numéricas. Son simulaciones hidrodinámicas bastante complicadas. Y para que sea más lindo el final, les puse un videito de una simulación de Stream Stability, donde están viendo el color significa la sobredensidad del polvo, básicamente. Entonces, cuando se va poniendo más claro, es esta formación de filamentos en el polvo. Este video es este Simon de apellido, que está sacado de su página web, tiene varios videitos, pueden mirarlos. Y es largo, así que pueden ver cómo se va dando esta aglomeración. Y el lugar donde se agrupan estas partículas es medio aleatorio. Tienen que ser regiones donde se empiece a... Es medio aleatorio en realidad, puede ser en principio cualquier lugar, pero tiene que darse esa condición de que el dust to gas ratio crezca y se aproxime a 1, para que se dé la inestabilidad. Para que se dé esa acumulación de golpe rápida y termine colapsando, si no, no funciona. Entonces sí es todo un tema de estudio en qué lugares eso pasa. Ahí ya ven que se forma algo bastante más denso y en un momento, déjenme agarrar el video, pero en un momento pronto, cuando cambie todo de color, es cuando se prende la autogravedad de los sólidos y ahí van a ver que se producen planetesimales. Entonces está así como un filamento y cuando se forma, ¿de qué tamaño queda? Cuando la gravedad se... Los planetesimales que se forman son grandes, tipo 100 kilómetros. Ahí en la simulación prende la autogravedad y ven, ahí se ven las bolitas como chirimbolos. En fin. Creo que no hay mucho más para ver ahora. Como no me acuerdo si en el final pasa algo. Caen más grandes. Creo que esta es la última diapositiva, solo para mostrarles un trabajo. Joana Grascoca fue colega, compartimos oficina con Juan. También estamos trabajando. Ella trabaja en esto de formación planetesimales con Stream Stability y luego combinándolo con el crecimiento del polvo. Nada, pero lo que ve que se pueden formar en ciertos lugares del disco, esto es la densidad de planetesimales, la densidad superficial de planetesimales, gracias al Stream Stability. En este caso, en este modelo, a esta distancia, empiezan a formarse muchos planetesimales y vemos ese pico. En 1 millón de años se pueden formar planetesimales con este mecanismo. Así que creo que estamos... Sí, agradeciendo especial a ella también en realidad, a Ian Oliver, porque me prestó varias cintas que estoy usando acá. Está todo cambiado, pero bastante material viene de él. Así que gracias a Ian.
Ya no fue mi tutor de doctorado, así que sigue siendo mi colega. ¿Preguntas? ¿Quieren? Capaz que lo que podemos hacer es ver alguna cuenta que hayamos hecho rápido, medio rápido. Nos quedamos un ratito más y revisamos las cuentitas que hicimos. Creo que fui demasiado rápido. Pero vamos a apagar el video. Chao.